Ahora bien, mucha gente dice que el bautismo no es importante para la salvación, puesto que el ladrón al lado de la cruz no se bautizó y fue salvo. Este es un argumento muy común y nosotros podemos refutarlo muy fácilmente, porque el bautismo es un mandamiento post-resurrección, es decir, fue comisionado por el Señor después de que éste resucitó de entre los muertos. Cabe destacar entonces que el relato del ladrón al lado de la cruz es previo a la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, es un argumento no válido. El bautismo como mandamiento fue dado en la Gran Comisión, por lo tanto fue después de que Jesús resucitó y anduvo con pruebas indubitables durante 40 días, y en el momento de la ascensión, dicen los relatos según San Mateo, San Marcos, San Lucas, el Señor envió y les dio la Gran Comisión, que incluía, entre otras cosas, el bautismo. De tal manera que a quienes piensan que el bautismo no es importante porque el ladrón al lado de la cruz no se bautizó, les decimos que el bautismo es post-resurrección. Hay otro punto que la gente usa contra la importancia del bautismo y es el ejemplo del apóstol Pablo. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló en 1 Corintios capítulo 1, verso 17, acerca de que Jesús no lo mandó a bautizar, sino a predicar. Y este texto se toma la gente para decir el apóstol Pablo no bautizaba o desestimaba el bautismo. Y esto no tiene absolutamente nada que ver. El apóstol Pablo, en primer lugar, sí bautizaba. Si leemos los relatos de la iglesia precisamente en Corinto, según Hechos capítulo 18, vemos que el apóstol Pablo estaba en una iglesia donde precisamente se bautizaron. Por ejemplo, Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. De manera que Pablo no está desestimando el bautismo, simplemente nos está dando a entender que él era el encargado de traer la predicación y había gente que con él bautizaba. Por eso el relato de 1 Corintios capítulo 1 habla de la importancia del bautismo en el nombre también, porque el apóstol Pablo dice, entre otras cosas, fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, dando clara alusión que fueron bautizados en el nombre de aquel quien había muerto por ellos y resucitado por ellos, es decir, Jesucristo. Pero hay objeciones, argumentos y objeciones que la gente usa contra el bautismo en el nombre de Jesús o el bautismo como tal. Por ejemplo, mucha gente dice que el bautismo no es importante porque lo efectúa un hombre, y de manera que al efectuarlo un hombre es una obra de la carne y no tiene efecto en mi salvación. Bien, nosotros refutamos ese argumento porque la palabra del Señor es bien clara al decir que el hombre es el instrumento, mas no es el medio de salvación. Dios siempre usó a hombres para llevar a cabo sus planes y propósitos de la tierra, y el hombre no es el centro o el origen de la obra efectuada, sino es simplemente un medio. Podemos ver que aún en el propio bautismo de Jesús se usó un instrumento humano llamado Juan el Bautista. La palabra del Señor nos habla, por ejemplo, a través de los labios del profeta Isaías, la profecía sobre cómo creerán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fuesen enviados, hablando acerca de cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. Entonces, el hombre es el instrumento, pero no es el medio de la salvación. Un hombre debe predicar, un hombre debe anunciar, un hombre debe llevar a cabo el acto de bautizar, pero no es el medio de la salvación. El medio de la salvación ni siquiera es el agua. El medio de la salvación, o por el cual nosotros recibimos la salvación, es la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y ese nombre aplicado a nuestras vidas es el que trae la redención de nuestros pecados, de acuerdo a San Mateo capítulo 1, versículo 21. Mucha gente dice que al momento de uno ser bautizado no se necesita mencionar ningún nombre. Muy bien, la palabra del Señor dice que hay que hacerlo en el nombre, según San Mateo capítulo 28, versículo 19, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente entiende que hay que repetir literalmente las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas si yo le pido a una persona que escriba en un papel el nombre
del presidente de los Estados Unidos. ¿Esta persona qué escribirá? ¿El nombre del presidente de los Estados Unidos o escribirá Barack Obama? La respuesta a esa simple pregunta especifica o explica claramente el mandamiento de Jesús con respecto al bautismo. Él no mandó a repetir literalmente las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino a invocar el nombre. Y el nombre es lo que nos redime de nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. De manera que el argumento de que no hay que mencionar ningún nombre también es caduco. Continuamos. Hay gente que dice que el bautismo, invocando literalmente las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, es igual a invocar el nombre de Jesús. Por supuesto que no, porque esto daría lugar a dos bautismos y la palabra del Señor dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. Y todos los bautismos registrados en la Biblia se llevaron a cabo, se efectuaron en el nombre del Señor Jesucristo. Hay gente que dice que el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, invocando literalmente las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue mandado por el Señor Jesucristo, mientras que el bautismo, según Hechos 2:38, fue mandado por el apóstol Pedro. De tal manera nosotros obedecemos a Jesús, dicen ellos, y no al hombre, al creador y no al creado. Esto realmente es tan infantil argumentar de esta manera, porque el apóstol Pedro habló siendo lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y de acuerdo a la profecía del Espíritu Santo, según San Juan capítulo 14, 15 y 16, entre las señales que vendrían cuando recibían el Espíritu Santo, era que el Espíritu de verdad los iba a guiar a toda la verdad. No podemos sugerir que el apóstol Pedro se equivocó o que el apóstol Pedro mintió. Mucha gente me dijo, no, pero el apóstol Pedro, usted sabe, negó al Señor, de manera que no hay que creer mucho a lo que dijo el apóstol Pedro. Es increíble la bajeza de la gente cuando no quiere aceptar el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Otro argumento que la gente usa con respecto al bautismo en el nombre de Jesús es que el bautismo en el nombre de Jesús era solamente para los judíos, porque ellos crucificaron al Señor Jesús, de manera que al ser bautizados en el nombre de Jesús era como aceptar públicamente que Él realmente era el Mesías. Esto por supuesto no tiene ningún argumento bíblico. De hecho, no solo los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús, sino los gentiles también se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y esto también daría lugar a dos bautismos, uno para los que crucificaron a Jesús y otro para los que creyeron en Jesús. Eso tampoco tiene sustento bíblico. Otro punto interesante concerniente al bautismo en el nombre de Jesús es que los que argumentan contra el bautismo en el nombre de Jesús es usar la expresión de la palabra original onomá, que significa en la autoridad de. Entonces dicen ellos, según Hechos 2:38, ellos no están invocando literalmente el nombre de Jesús, sino que lo están haciendo en la autoridad de lo que dijo Jesús, es decir, Mateo 28:19, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto tampoco es un argumento válido, porque si bien significa en la autoridad de Jesús, la manera en que la autoridad se efectúa o se lleva a cabo es invocando su nombre. Y tenemos muchos ejemplos de esto, pero por tiempo solo voy a dar uno. Por ejemplo, Pedro y Juan en la puerta del templo La Hermosa. Dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Cuando ellos fueron cuestionados en el capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos acerca de en qué autoridad o en qué nombre hicieron esto, ellos dijeron en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿invocaron el nombre sobre el cojo o no lo invocaron? La respuesta es clara, es muy evidente. Por supuesto que invocaron el nombre. Entonces, decir bajo la autoridad de, sin invocar el nombre de, no tiene ningún argumento sustentable para contradecir al bautismo en el nombre de Jesús. Por el contrario, esto simplemente afirma que el bautismo en el nombre de Jesús es en la autoridad de Jesús, porque al invocar su nombre estamos llevando o efectuando su autoridad. Mis estimados amigos, este es un tema concerniente a la importancia del bautismo y la necesidad de que el bautismo sea invocando su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.